Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy estaremos conversando con Tania Breván. Ella es coach especializada en la recuperación emocional de mujeres que han pasado por relaciones tóxicas y que pues buscan sanar esas heridas que tienen muy profundas, especialmente aquellas relacionadas con la herida materna. Me encanta porque Tania tiene un enfoque holístico en el que combina el coaching, la neurociencia, el reiki, y de esa manera puede guiar y acompañar a sus clientes a la autosanación, no solamente al darse cuenta, sino a esa sanación y esa integración y empoderamiento después de transitar por una relación tóxica, sobre todo en este caso con narcisistas. Entonces, Tania tiene un programa que después nos dará un poco más de detalle de qué se trata, que se llama de Niña Herida, Mujer Merecedora. Y bueno, Tania nos acompaña desde Puerto Rico. Estamos hablando de lo sabroso que es ese acento puertorriqueño. Muchísimas gracias, Tania, por estar aquí acompañándonos y bueno, dándonos un poquito de luces con respecto a este tema que cada vez es como más común, ¿no? El tema del narcisismo. Y de eso queríamos que nos contaras un poquito, por qué comienzas tú a tratar estos temas y te haces especialista en la recuperación emocional de mujeres que han pasado por estas relaciones tóxicas. Interesante, gracias, Lisette. Me encanta empezar con esta pregunta porque tiene todo que ver con, ¿verdad? Con lo que hago ahora. Yo digo que hay veces que nosotros nos preguntamos mucho para qué soy buena y cuál es mi propósito, y solo basta con ver nuestra historia de vida, ¿no? O sea, ¿qué tiene mi historia de vida que contar? Y así es que inicia este proceso. Hace... a mis 24 años conozco, ¿no? Empiezo a tener una relación con una persona que no, me empieza a mostrar unas características de las cuales yo sabía o sentía que no eran normales, ¿no? Que no eran normales. Pero no tenía como ok, si esto no es normal, ¿qué es normal? Ujú. Y si yo siento que esto no es normal, entonces, ¿qué es normal? ¿Por qué? Porque el 95% de las familias en Latinoamérica son familias disfuncionales y son familias tóxicas. Entonces, yo sé que esto no es normal, pero es familiar. Yo sé que Ujú. esto no es normal porque no me sienta bien, pero es familiar. Wow, Entonces, como es familiar para mí, yo lo encuentro cómodo a pesar de que me lastime. claro. Es lo conocido. Es lo conocido, es lo conocido. Entonces, cuando empiezo a sentir cambios en mi físico, no solo no era emocional, ya me estaba yendo a lo físico, tenía problemas de sueño, empecé a bajar de peso, empiezo a tener ya unos cambios notables que para mi entorno me decía, algo está pasando porque no es ya tus emociones, las emociones uno puede, como quien dice, disfrazarla, ¿no? Está bien, sí, estoy bien. Pero cuando empiezas cambios físicos ya se está notando, ya hay un cambio en tu entorno, lo va a notar. Entonces ahí es que empiezo gracias a una amiga, que estos son los ángeles que Dios nos envía, las amigas que dicen, no, ay, necesito que vayas y busques ayuda. Entonces empiezo en este proceso pues de entender, ¿no? De entender. Y recuerdo mi primera sesión de terapia que mi psicóloga me dice, estás siendo abusada, eres víctima de Viste. violencia doméstica. Y Wow. yo, ¿qué? Y yo porque yo me consideraba una mujer súper segura, una mujer líder, una mujer que hasta esa edad había logrado todo lo que había dicho que iba a lograr en ese punto de mi vida. Y yo decía, no, es imposible, porque es que yo dije que a mí ningún hombre, tú sabes, dentro de esta ignorancia, una de las cosas más difíciles fue aceptar que sí, que en efecto sí estaba pasando por un periodo de violencia doméstica. Wow. Y ¿no? Entre ese proceso, nunca me dijo, él es esto.
¿no? Nunca me dijo, él es narcisista, ¿no? Simplemente Ok. es como que estás pasando por violencia doméstica. Entonces, algo que es muy característico de las mujeres que pasan por estas relaciones es que como no me golpea, pues no me considero que estoy pasando por violencia doméstica. Claro. O sea, él no me está golpeando. ¿Qué Ujú. pasa? Que es también una de las características y es una de las cosas más difíciles de ver en cuanto a ver si mi pareja es narcisista o no, es que es un abuso sutil. Es un abuso que viene acompañado con quizás con efectos de amor. Y te doy un Mm, ejemplo. Por ejemplo, esta persona te puede decir, no deberías ponerte ese pantalón. Y te lo digo por tu bien, porque mm, ¿no? Entonces tú dices, wow, él me está protegiendo, él me está cuidando, me ama, ¿no? ujú. Si no empiezas como a aislarte, esa amiga o ese familiar no deberías contarle lo que pasa en nuestra relación porque solo nosotros sabemos lo que nos ocurre. Solo nosotros sabemos lo que pasa en esta relación y no deberías contarle o decirle nada porque puede afectar. Mm, Entonces ahí es que nosotros empezamos a aislarnos. wow. Empezamos a aislarnos porque, ok, él me lo está diciendo porque me ama. Por mi bien. Por Sí, mi bien, es esa manipulación claro, escondida ahí que lo estoy haciendo por tu bien, para protegerte a ti de para que no te hagan protegerte. daño. Exacto, exacto, porque entre más te aíslo, más oportunidad tengo yo de manipularte y controlarte, porque yo sí te amo, yo Mm. sí quiero lo mejor para ti. Tu familia y esa amiga no, porque ellos no saben lo que estamos viviendo, ¿no? Y ahí es Es que generar un, es generar un vínculo tóxico, ¿no, Tania? Es un generar exacto, un vínculo irruptivo desde lo que nadie se puede meter porque nadie nos conoce, nadie sabe mejor que tú y que yo lo que está pasando. Y eso se vuelve como un ciclo y genera dependencia. Me imagino yo que es lo que descubres después, ¿no? claro, se genera una dependencia porque los niveles emocionales, y me refiero a todo este tema de oxitocina, de serotonina, de dopamina, los niveles de esos neurotransmisores en una relación tóxica son demasiado elevados, no se van a comparar nunca con una relación normal. Ujú. Entonces, tú sientes que de verdad tú estás súper enamorada de esta persona, creas dependencia de ella, porque es que nunca en mi vida he sentido algo igual. Mm, No vas a sentir nada igual a menos que no te relaciones con otra persona tóxica. claro. Ahora, me imagino que es dificilísimo cuando tú tienes a una, o sea, si por ejemplo es una amiga mía, o que, entonces yo, por ejemplo, en tu caso, tu amiga que te dice, mira, Tania, o sea, tú necesitas ayuda porque aquí hay algo que no está bien, pero si ya tú estás, o sea, si él ha hecho un trabajo, si esta pareja, pues digo él porque estamos hablando entre mujeres, pero también ocurre al revés, ¿no? Mujer a hombre. Si esta pareja ya ha hecho un trabajo de esa manipulación, de decirte yo lo hago por tu bien, las otras personas no quieren, te quieren hacer daño, entonces claro, a uno le va a costar decir, porque cuando si tu amiga viene y te dice te estoy protegiendo, tú enseguida vas a decir, no, ves, ella lo que quiere es venir a fregarme la relación porque ella no sabe, porque entonces claro, ¿cómo hace uno para, o sea, cómo hiciste tú en este caso para realmente darte cuenta de que, hey, mi amiga en este caso sí tiene razón, que tú dices que es tu angelito, sí tiene razón, y esta otra persona que está diciendo que lo está haciendo por mi bien y me está dando amor, pero a la misma vez me pega, pero me da. O sea, ¿cómo hiciste tú para dar ese paso? No debe ser para nada sencillo, porque imagínate, tuviste 10 años metida en eso, ¿no? No, no fueron, gracias a Dios no fueron 10, Ah, ok, pero, pero fue un proceso, diría yo, pues, entre el vaivén como año y medio, ¿no? ok. Entre me dejo, no me dejo, pero fue porque yo empecé a tomar terapias rápido. Y Mm, yo a los 3 meses, 4 meses, dije, espérate, o sea, ¿qué hizo mi amiga? Mi amiga me presentó mi antes y después. O Ok. sea, fue como que mira quién eras, mira la persona que yo conocí y mira la persona que mm, eres ahora. wow, ok. Entonces, para mí eso fue un choque porque uno Claro, eso no fue una ve, revelación, claro. claro, uno no ve la magnitud del abuso.
Entonces, Wow. es muy fácil, por eso es que yo digo que le agradezco mucho a Dios por esa amiga, que es importante poder rodearse también y tener esa red de apoyo de personas conscientes que te conozcan y que te ayuden a ver la persona que eres en realidad, Mm. ¿no? Porque es muy fácil decir, tienes que salir de ahí, tienes Mm. que salir de ahí. La persona sabe, tiene esa conciencia que tiene que salir de ahí, ¿no? Pero es como que yo, lo que yo les invito, ¿verdad? A esta amiga, a esta red de apoyo, que aprendamos a acompañar, no a juzgar, no Ujú. a obligarte, ¿no? No obligarte a que veas una realidad porque no la estoy viendo. No Claro. me digas que él es malo, porque yo no estoy viendo su maldad. Claro, cuando vienes desde ese juicio, desde esa desesperación, más bien va a crear una resistencia. Es decir, no, pero es Claro, que esta es mi pareja. Obviamente, si tú estás ahí es porque no lo estás viendo, porque si no, no estuvieses ahí. Ajá, entonces Ok, confirma lo que mi pareja me está diciendo, que tú no nos exacto, quieres juntos, ¿no? exacto. Que tú Wow, no nos ok, quieres juntos. qué Tania, yo fuerte. tengo una pregunta, porque obviamente estamos hablando desde ti como la víctima o como la persona que está sufriendo las consecuencias de ese narcisismo. Pero yo te quiero hacer una pregunta particularmente. ¿Qué características pudiéramos hoy nosotros como poner un checklist para ayudar a esas otras personas que no, quizás no tienen ese angelito, que quizás no tienen esa sensación como tú tenías todavía de esas no está bien, pero es lo normal o es lo que tengo como parámetro de ese narcisista? Porque ese narcisista desde visto, bueno, aquí me voy a ir a los conceptos anteriores a desde mi formación también como coach y todo esto, era el narcisista el que se ve mucho en el espejo, el que le encanta lucir bien, el que se arregla, tanto para hombres como para mujeres, ¿ok? Que Mm. después se le empezó a hablar de egocentrista, que se le ha dado como muchas etiquetas, pero el narcisista era entendido como eso, pero no desde una relación, no desde un vínculo. ¿Cuáles pudieran ser esas características claves que nos permitieran a nosotros, como tu audiencia, detectar, ella va, mosca porque yo tengo probablemente al lado una pareja narcisista, un amigo narcisista, un hermano narcisista, Una mamá, un papá. una mamá, ahí va. En el caso de las madres narcisistas, eso es otro tema y es muy interesante, ¿no? Porque culpar a la mamá, ¿no? Y haciendo ese paréntesis, yo culpar a mi mamá de que me está maltratando es como culpar a alguien que me lo dio todo, ¿no? Y es Así mismo, que me dio la empieza vida. a culpa. Claro, eso es otro tema y es súper interesante también. Pero Claro. en el caso de las relaciones narcisistas, qué bien que mencionas que creemos que esta persona que se mira en el espejo, que ve que se ve bien, y hay que entender que hay diferentes tipos de narcisistas, Mm. ¿no? Está el narcisista que es el que busca, ¿no? El verse bien, este sentido de admiración constante, y está el otro, que es el narcisista vulnerable, que se Mm, esconde bajo una máscara de víctima y humildad. Mm. ¿No? Este narcisista de que no, que mi familia, que he tenido traumas, que necesito que me salven, ¿no? Y a Mm. través de esa víctima te controlo. claro, porque se hace ver como vulnerable, como pobrecito yo pobrecita cualquiera, ¿no? O sea, yo que necesito de ti, pero yo te protejo porque ya yo pasé por eso, porque ya yo tuve eso en mi familia, porque Y nadie me viene conoce uno como... con las necesidades de salvadora Claro, ya hay regañando. mucha culpable, ¿no? Porque venimos de una infancia donde tuvimos que sobrevivir. Entonces es como que Correcto. si yo sobreviví en mi infancia, yo te puedo cuidar y te puedo salvar. Entonces, Ujú, los de narcisistas te hacen espejo, ¿no? ujú, Empiezan a conocer tus traumas, a conocer tus heridas y empiezan ellos a asumir tus traumas y tus heridas como si fueran ellos, a contar tu historia en ellos, ¿no? Entonces ujú. tú te sientas identificada porque, wow, yo lo viví también, ¿no? Y empieza más el vínculo a conectarse. Wow, esta Sí, persona. porque generan una empatía, incluso es como admirable, es como deslumbrante esa empatía que generan, ¿no? Sí, es como una idealización extrema de que, wow, o sea, nunca había conocido una persona que me entendiera tanto, pero Wow. está utilizando todas tus cosas, está utilizando todas tus heridas, siendo para que él es tu espejo, ¿no? Para que puedas reflejar
reflejar tu vida y tus heridas en él. Tania, y Tania, eso te lo hago hacen de manera consciente, es decir, este narcisista hace esto con premeditación, alevosía, de manera consciente, él cuadra todo esto, o es un tema, una patología bueno, que no sé, que tiene esa capacidad, esa facultad de manipulación, y ¿cómo es eso? Lamentablemente ellos saben lo que están haciendo, ¿no? Ellos conocen lo que están haciendo y lo son disfrutan. manipuladores. Ellos lo disfrutan. Lo O sea, disfrutan. yo he atendido mujeres que me dicen, es que lo he visto buscando en YouTube cómo manipular una mujer o cómo enamorar una mujer, ¿no? Oh, wow. Entonces es como que ellos son conscientes de lo que están haciendo porque lo han hecho siempre. Entonces yo te utilizo, uso todos los beneficios que me puedas dar y cuando ya no puedas darme, te descarto. No me haces, no me eres útil en este momento. Tania, Mm. de hecho, ese síndrome de narcisista está catalogado en el mundo de la psiquiatría y de la psicología como una enfermedad. Como es un Este, trastorno de la personalidad. Ujú. Correcto, así como el bipolar, así como, cuando tú ahorita me hablabas y de todo eso, me trae un recuerdo de un muchacho que yo atendí hace un tiempo. Él sufría de una relación narcisista con su papá. Su papá era una persona, bueno, estaba ya diagnosticado como un narcisista. Y todo lo que estás describiendo, él lo hacía, pero además lo hacía con un muchacho de 15 años. Entonces, el nivel de vulnerabilidad para él estaba en su máximo apogeo, en su máxima etapa, y fue Mm. muy duro trabajar con él y hacerle ver ese, ¿no? El entender. Desde ti como mujer, cuando estuviste involucrada en esa relación, fue tu angelito que te disparó esa luz, ¿no? Pero a un muchacho que tú le hagas saber, y tú lo Eso no. dijiste, el hablar de una mamá narcisista, de un papá narcisista, es como romper una barrera, o sea, inimaginable. O sea, como alguien que me dio la vida, como alguien que hizo. Y para mí, lo quiero compartir aquí en este episodio, para mí fue muy importante el poder hacer esa luz en él, fue cuando le pregunté, entonces, ¿quién eres? Ujú. Sea, porque siempre se veía a través de los ojos de su papá, a través de los ojos del deber ser, de lo que espera mi papá, mira todo lo que él ha hecho por mí, mira todas las puertas que me está abriendo. Y de Porque, repente, perdona que te interrumpa, es que culturalmente nos hacen crear lealtades con nuestros correcto, padres, ¿no? Y correcto. viene también de este tema religioso de honra a tu padre y a tu madre. Entonces, Ujú. si yo no honro a mi papá y a mi mamá, a pesar de que me estén abusando o a pesar de que me estén maltratando, me voy a ir al infierno o Dios no me va a querer o no estoy cumpliendo con uno de los mandamientos. Mm. ¿No? Entonces, es Correcto. un tema de lealtad y romper esa lealtad con un papá y una mamá es complicado. Sí, es Ahora, complicado, pero y perdón, Lice, para terminar esta ujú. parte, una de las grandes cosas, y aquí corrígeme, porque para mí fue todo un reto trabajar con este adolescente en eso, porque tuve que estudiar mucho de lo que significaba el perfil de un narcisista, de un padre narcisista, fue comenzar, Tania, y ayúdame a entender si hay otra vía también, por supuesto, de demostrarle con hechos lo que estaba pasando. O sea, cuando él narraba desde, mira todo esto, mira la ideología tan perfecta de ese padre ideal, yo le decía, es que mira hasta dónde está llevando. Eso no te corresponde a ti, eso, cómo te sientes con eso. Y cuando hice esa pregunta de quién eres, fue un silencio muy largo. Y eso fue una terapia como de un mes para que él lograra identificar quién era. O sea, en esencia, porque todos se lo habían puesto. Todas eran esos disfraces, por decirlo así, porque al final él lo llamó así. Fueron como capas que le fueron poniendo de disfraces y él empezó a desnudarse, ¿no? Él empezó a quitárselos hasta que descubrió en esencia quién era. Pero fue un trabajo muy duro, muy, muy, muy duro. No me quiero imaginar con una mujer cuando además siente que es que el hombre de su vida, que bestia, debe ser bien duro. Pero ahí, ¿verdad? Nosotras como coach, lo que hiciste fue como un cambio de creencias, ¿no? O sea, hay que dejar, Correcto. abandona la creencia de que eres lo que tu papá quieres que sea o eres lo que tu papá te dijo, ¿no? Entonces, para poder afrontar esa creencia de lo que viste, de lo que te hicieron creer, tienes que ver las consecuencias que tiene en tu vida esa creencia. O
sea, ¿qué esta creencia te está aportando? ¿Qué beneficios tiene esta creer esto en tu vida? ¿No? Y ahí es que entonces se hace, ¿no? este cambio de paradigma. Tania, y de todas las mujeres que tú has acompañado, ¿hay algún, eh, a ver, tema en común? Porque entiendo que, por ejemplo, tú decías, yo, que era una mujer tan segura de mí misma, que tengo una alta autoestima, o sea, ¿cómo puedo yo terminar cayendo en este tipo de manipulaciones? Entonces, ¿hay algún tema en común, alguna, bueno, no sé si es trauma, no sé si es historia, me imagino que viene bueno, como tú lo dices en tu presentación también, que es de la herida materna, que eso también me llamó la atención porque usualmente yo tenía el paradigma, digamos, que bueno, que uno escoge la pareja según la relación que tenías con tu papá, pero entiendo que tú lo estás viendo desde la parte de la herida materna, de que mamá, lo que te enseña mamá, lo que te muestra, lo que te refleja, cuál es tu relación con ella, es lo que más o menos va a influenciar qué tipo de relación vas a tener tú con tu pareja. Pero ¿cuál es cuál es esa necesidad que yo como mujer tengo, que me imagino que es una necesidad que tengo que cumplir, que llego a permitirme y a cegarme dentro de una relación narcisista? Porque tú tuviste 1 año y medio, pero hay personas que tienen años casadas con un narcisista o con una narcisista. Entonces, ¿cuál es ese común que hace que se queden ahí y que no vean en realidad lo que está sucediendo afuera? Mira, voy a empezar explicando, dando un poco de contexto de lo que es la herida materna y lo que es la herida paterna, porque existen ambas, ¿no? La Okay. herida materna es la herida de lo que eres tú. Mamá te va a enseñar quién eres, a que sepas quién eres tú, ¿no? Tu autoestima, qué piensas de ti, el diálogo interno, ¿no? Mamá es la que te ayuda a crear ese diálogo interno, ¿no? Entonces, la herida de papá es cómo yo me relaciono con mi entorno, cómo yo me relaciono con mi entorno, y eso es los temas de negocio, los temas de Sociales. dinero, ¿sabes? Si yo puedo crear una estructura, ese es papá. Si yo no tengo esa estructura y no tengo confianza en mí, es mamá, ¿no? Todo lo que sea con la autoestima y lo que tenga que ver conmigo, porque tendemos a crear vínculos más fuertes con la persona del mismo sexo, ¿no? Okay. Entonces, mamá Wow. nos da la autoestima. ¿Y qué pasa? Y me atrevo a decir que hay muchas veces las mujeres somos más machistas que los mismos hombres, ¿no? A las mamás nos las criaron con este tema patriarcal muy fuerte, y lo vemos en comentarios como tienes que aprender a cocinar porque nadie te va a querer. O como me decía mi mamá, tienes que bajarle ese genio porque nadie te va a querer. Entonces, condicionamos a nuestras hijas a que tienen que ser de cierta forma para que las acepten. Wow. Es la mamá la que condiciona a la hija, tienes que ser de esta manera, no es el papá. Tienes que ser de esta manera para que te acepten. Entonces, la niña, desde ese condicionamiento, va a buscar una pareja a la que ella pueda demostrar la mujer que es para que pueda ser aceptada. Entonces, para yo demostrar la mujer que soy, primero que tengo que ser perfecta, que es una de las características de las mujeres que caen en este tipo de relaciones. O sea, yo tengo que ser perfecta, yo no me puedo equivocar. Y desde este empoderamiento falso, yo te voy a rescatar. Al narcisista no le gustan mujeres de las que no puedan presumir. Si yo no te puedo presumir, si yo no te puedo enseñar de que, wow, mira mi pareja, y si no tengo nada que destruir, porque hay mujeres que no es que no tengan nada, ¿no? Pero es que no hay nada, el narcisista no ve, si el narcisista no ve nada que pueda destruir, no le hace gracia, no le hace gracia, ¿no? Entonces se acerca a mujeres que son, que son estas mujeres que con mucha energía masculina, ¿no? Estas mujeres que son exitosas en su trabajo, que son emprendedoras, pero son mujeres que tienen una estructura, o sea, que quizás ese lado paterno lo tienen claro, pero no confían en ellas mismas. Entonces su máscara es el perfeccionismo. Yo puedo. Entonces, como yo soy, yo puedo,
no me importa cómo vengas tú, o no me importa lo que Correcto. tengas para ofrecerme, porque yo soy autosuficiente y puedo dar tanto para mí como para ti. Y puede ser, no, a lo mejor él era así con otras relaciones, pero conmigo será diferente porque Claro, yo sí lo voy a ayudar. exacto. Entonces, hay mujeres que empiezan una guerra, que eso fue lo que en mi caso, o sea, y es la mayoría de los casos que veo, empezamos como una guerra de poder. Yo Mm, soy, ¿me entiendes? Yo soy, no me voy a dejar de ti, pero entonces el vínculo es mucho más tóxico, porque Claro. estamos guerreando, o sea, yo estoy guerreando con alguien que tiene muchas armas para poder destruirme, ¿no? Pero como yo creo que lo puedo manejar y yo soy fuerte y soy una persona decidida, yo no me voy a dejar de él y prefiero seguir ahí manteniendo esa relación porque no me voy a dejar, o sea, él no va a poder conmigo, ¿no? Y está el otro lado, la otra historia de las mujeres que sí destruyen completamente. O sea, ambas las destruyen, ¿no? Ambas las sí. destruyen. Ujú. Pero está el caso de la mujer que nunca logra salir de ahí porque destruyó demasiado su autoestima, ¿no? Mm. Y Claro. depende completamente de él, tanto financieramente, que es el Mm, caso, que es una de las cosas, yo digo que es un poco más chocante porque a veces llegan a mí y me dicen, es que no tengo cómo pagarte porque dependo mm. financieramente de él, Mm. ¿no? Claro. Que estamos viendo Todavía en este siglo, porque toda, uno lo entendía la mamá de uno, las abuelas, pero todavía toda, imagínate ese poder que se ejerce. Y es lo que tú dices, es mucho de cómo venimos nosotros estructuradas con ese machismo, porque, o sea, si ese es el mensaje que yo recibí de él es el que te está manteniendo, agradece que tienes dinero, agradece que tienes un techo, agradece, más bien deberías. Entonces, claro, yo voy disminuyendo mi valor y diciendo, ok, tengo que agradecer que no importa lo que suceda, que si me violenta emocionalmente o físicamente, pero tengo dinero, o sea, me está manteniendo, tengo un techo donde estar. entonces vienes porque lo he tenido en las sesiones, le vienen y le preguntan a la mamá y la mamá le dice, es que no Mm. todos los hombres no son perfectos, no hay nadie perfecto. Mm, O sea, como que él te wow. mantiene, o sea, estás bien económicamente, ¿me entiendes? Es la mamá la que usualmente le dice, es que no todas las relaciones son perfectas, en el amor hay que luchar, estamos en un mundo donde tienes que tener cuidado con el hombre, te conseguiste un buen hombre. Ujú, De hecho es una de las características también. Ellos se encargan de enamorar también a tu entorno, sobre Ujú, todo como lo estás diciendo, a la mamá, a la tía, a la madrina, a la hermana, que a ese mismo género que lo deslumbra con eso, con esa creencia de que, mira, imagínate lo que le estoy dando, su estabilidad, su lo que sea. O sea, y les está ellos dando la... mismos utilizan eso. O Es sea, correcto. no te quejes de mí, o sea, ¿cómo te vas a quejar de mí? Yo que no, que te estoy claro. teniendo, ¿no? Yo Y que que te te estoy estoy... protegiendo, que lo hago por tu Claro, bien. claro. Tania, una pregunta, porque claro, yo también considero que, me corregirás, hay mucho también, o sea, la pregunta es, ¿el narcisista nace narcisista o se va haciendo? Yo siento, sin conocimiento extremo, de que tiene que existir una tendencia, ¿verdad? Hay un temperamento, pero a la misma vez el entorno también como que enable que eso suceda. Por ejemplo, Mm. tengo ahorita justamente un caso, no lo estoy trabajando yo, es una amiga de una amiga de una amiga, que incluso ella antes, la semana antes de casarse con esta persona, ella tuvo mucho tiempo con esta pareja, ¿no? Y antes de casarse, ella le dice a su mamá y a su papá, mira, yo no sé si yo me quiero casar, porque él tiene estas, eh, ¿sabes? Estas condiciones, estas características. Bueno, al final ni la mamá ni el papá hicieron nada, le dijeron, esa es tu decisión, no sé qué. Se terminó casando, obviamente han pasado varios años de tal cual, violencia emocional. eh, y la mamá de él, o sea, ella trata de buscar ayuda también en la mamá de él. La mamá de él le dice, bueno, pero es que, o sea, él no está haciendo nada malo, tú mira lo que estás haciendo también, él ahorita tienen dos hijas, entonces tú te quieres llevar a sus dos hijas, tú también que no has puesto de tu parte, o sea, como que la mamá, ¿verdad? Refuerza ese comportamiento narcisista
de él. Obviamente él dice que es ella la que lo abandonó, de que es todo culpa de ella, él no se ha dado cuenta y me imagino que los narcisistas no se dan cuenta, pero hay también un reforzamiento por parte de la familia. Sí, Entonces, Qué bueno que lo mencionas porque la dosis principal de un narcisista es su mamá. ujú. ¿Ok? La dosis principal de un narcisista es su mamá. esto está Su buenísimo. mamá lo va a complacer, su mamá lo va a mantener, su mamá lo va, A que entender, lo va a entender incluso. entender, ¿no? Lo va a Ujú. entender y es la mamá la que no le puso límites. Correcto, y va a ¿No? justificar Es la incluso esos mamá la que no le comportamientos. puso límites. Entonces, ellos buscan que su pareja sea como su mamá, Correcto. ¿no? Y su O sea, mamá ellos sea tienen esa tendencia, nacen con esa la, tendencia, pero el entorno, mamá, papá, podrían corregirlo para que él no se convirtiera en Correcto. un narcisista profesional, digamos. no me atrevería a decir que salen quizás con una tendencia, porque esto es un tema de crianza. Es un tema de crianza, de él cómo vio el rol de papá, porque muchas veces tienen un papá muy autoritario, Ujú. muy Ok. autoritario, y son niños que les crecen con la falta de validación de mi rol como hombre, ¿no? De mi O de rol. incluso de la carencia de la figura paterna, y es Ajá, esa dualidad de la madre que empieza a hacer el doble rol, pero exacto. ese rol que no lo sabe hacer, porque la mujer por naturaleza es protectora, es guía, no es la Más autoridad. si lo ven al hijo como con algún tipo de pena de que, bueno, no estuvo el papá, voy a estar yo. Y lo Pobrecito. empiezan a maternar con pena, ¿no? Y ahí es Ujú. que empiezan a no ponerle límites, a complacerlo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el nene no crea una identidad fuerte, no crea un Mm, sentido del yo fuerte, porque no tengo un papá y la mamá que tengo no me deja ser yo, porque es como mm. que ¿no? Entonces, una de las características de los narcisistas es que son inseguros, son personas inseguras. Y Con todo para y que se demuestran muy seguros. no, es una máscara, es su máscara, son personas Mm, inseguras. Entonces, para poder aumentar su seguridad, tienen que controlar. Yo tengo que mostrar mi poder a través del control, de la manipulación, de destruirte. Por eso es que se apegan a mujeres que reflejen esa seguridad que ellos no tienen. Claro, para destruirla y hacerla Exacto, lo que exacto. tú dijiste al principio, o sea, ellos no van a buscar a alguien que no puedan destruir, ellos van a buscar a alguien, o sea, muy pocas veces se ve en una relación narcisista una mujer que ya está sufriendo de ansiedad, de depresión, una persona que no se ve y no se luce bonita o no se luce coqueta, no, al contrario, mm. mientras más, mejor, porque tengo más material. Exacto, exacto. Y suena Y muy duro, pero es así. se puede corregir. O sea, si yo soy narcisista, si yo voy a terapia, o sea, eso se puede curar, digamos, se puede corregir, se puede Mira, disminuir. en todos los cursos, diplomados, certificaciones, libros, expertos que yo he podido indagar buscando esa respuesta, porque una de las preguntas que más se hace, todos Ujú. concuerdan en que no. Que no. En Ujú. que no, Ok. y la explicación que todos dan es que tú no puedes mostrarle a una persona cómo sentir por la otra. O sea, es algo que yo no Ok. te puedo enseñar. O sea, yo no te puedo enseñar a que tengas empatía, a que sientas mi dolor. Esa Ok. es una. Lo otro es que ellos, dentro de su grandiosidad, no aceptan que tengan algún error. Entonces, si no hay una Mm, aceptación de que tengo algo que trabajar, no voy a buscar ayuda. claro. Por El eso es problema es el afuera, el que el problema problema es el es... afuera. Por eso es que hay mm, bien pocas personas, el por ciento, si más no me equivoco, es como de un 3% de personas diagnosticadas. O sea, esto es a nivel Correcto. mundial, de personas diagnosticadas porque no todo, o sea, no es como que, ok, asumo mi error, tengo que cambiar y busco ayuda, claro, porque no hay ningún error en ellos. Entonces, claro. bien complicado poder diagnosticar. Esa estadística, Tania, o sea, apoyo ese comentario porque
es diagnosticado cuando hay un proceso de separación y entonces se hace un perfil psicológico o psiquiátrico de ambas partes por una conducta de violencia, de discriminación, whatever. O incluso, en el caso, por ejemplo, que yo llevé, que llegó hasta corte, porque el papá demandaba a la mamá y el muchachito que no lo quería ver y no sé qué. Efectivamente, cuando a él le obliga el tribunal a ir a hacer un perfil psicológico, a pedir ayuda, él es diagnosticado como eso y por supuesto a partir de allí él se desvincula absolutamente del proceso y llega a la negociación de, ok, listo, no lo quiero ver más nunca. Sí. Claro, porque dirá, no, esto es mentira, o sea, Claro, este mira, perfil que me este hicieron es diagnóstico, pura... Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le presento a la víctima quizás las características que según el manual hay 9 características del trastorno de la personalidad. Son 9 características principales, ¿no? Cuando yo le Okay. presento esas 9 características, es como que empiezan como un checklist, ¿no? Mi pareja no tiene esto, mi pareja no tiene lo otro, porque no todos los narcisistas son iguales. Mm. No todos los narcisistas son iguales. Tienen unas características en común, que es pues la falta de empatía, el sentido de derecho, la arrogancia. Sí hay unas características en común, pero no todos van a ser iguales. ujú, Entonces, sí, ¿qué es? Entonces, ¿cómo sabemos? Claro, Ajá, si tú me das estas 9, tú me das estas 9, yo te digo, no, el mío nada más tiene 3. O sea, ¿cómo exacto. yo sé en realidad que estoy dentro de una relación narcisista? ¿Qué tengo que sentir yo para comprender que estoy dentro de una relación narcisista? Lo dijiste, Lice, de la clave. Es qué estás sintiendo tú. ujú, Es Mm, el escáner que tienes que hacer tú en ti. No ujú, es mirar qué él está haciendo, no es ujú, enfocarme en qué es lo que está haciendo, porque tu cuerpo habla, tu intuición te está dando alertas, tu cuerpo físico o sea, no estás durmiendo, no estás comiendo, o estás comiendo en exceso por la ansiedad, no te puedes ujú. correcto. concentrar, estás teniendo problemas en el trabajo, dudas de tus capacidades, no te sientes desconectada, te sientes desconectada de ti, porque para evitar el dolor me disocio de mí, me Mm, disocio de la realidad, porque es mucho más fácil llevar una relación porque estoy disociada, ¿no? claro. Es eso. Yo siempre que viene y me empiezan, porque es que esto es algo común, es como que, Tania, pero es que dice que él no tiene empatía, pero yo le he visto cómo trata a sus hijos, trata Mm, bien a sus hijos, ¿no? Entonces, pues quiere decir que no es narcisista. O sea, empiezan mm. como con un checklist a tachar lo que, Ah, cosas. no, es que él no tiene esto, Claro. Mm. él no tiene esto, ¿no? ¿Y Entonces, Porque cuáles son? tienen hasta la capacidad de sellar ante los ojos del otro, de esa persona cual está siendo violentada, la ujú, capacidad de identificar estas características en ellos, porque para mí son maestros de teatro, o sea, literalmente, claro, así los llamo yo, claro. maestros de teatro. No, Pero y si aparte te están diciendo que lo hacen es por tu bien, para protegerte, entonces, claro, mi amiga Claro. viene y me dice, no, mira, él es un narcisista, y yo le voy a decir, no, pero es que él no está, él es bueno, ustedes no lo conocen, él es bueno, o sea, él dentro de la relación, él es bueno, él lo hace para protegerme. Ahora, Tania, nos hablaste de 9 características principales. ¿Cuáles son? Las podemos nombrar rapidito para que la gente ya, sepa. la falta de Ujú, empatía, el sentido de derecho, o sea, el sentido de derecho es como yo no veo al otro con los mismos derechos que tengo yo, ¿no? Ujú, El otro no ok, tiene los mismos derechos que yo. ok, Arrogancia, o sea, los vemos también ujú, cuando tratan quizás al mesero, al valet parking, o sea, no tienen este sentido de que el otro, porque o sea, el otro es igual que yo, ¿no? claro. Esta sobrevaloración de ellos mismos, como que tienen que sobresalir, también un exceso de, de éxito, ¿no? Son personas que tú los escuchas y tienen unos planes y unas cosas Mm. grandiosos, ¿no? Pero que quizás no tienen nada. O sea, ujú. como que Que es enmascarado, porque tú nos decías que era inseguridad. Entonces es como sí, una máscara de que te demuestro que soy súper valioso, que tengo mucho éxito, pero en realidad no me lo estoy creyendo porque dentro de todo eso hay una inseguridad. es la No, y eso inseguridad. es mentira, y es mentira. En la- Ujú. Sí, sí, porque es que si yo demuestro, ellos piensan que si yo me muestro como soy, no voy a agradar.
Así es. no voy a agradar. Entonces tengo que hacer esta fachada y para yo poder sentirme bien conmigo mismo, tengo que tener ese control sobre ti. Y tú me Ok. tienes que ver, que es otra de las características, me tienes que ver como especial y único. Y me tienes que tratar así. Ujú. Ok. Me tienes que tratar como que soy la última Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí. Ujú. ¿No? Exacto. Y otra de las características que es este sentido de admiración. Ok. Tienes que admirarme, ¿no? Y es, muchas de las relaciones, las mujeres me dicen, Tania, es que él me exige que yo le escriba que le escriba todo el tiempo, me exige que yo le dé las gracias por todo lo que hace por mí. Y si yo no le Mm, doy las gracias porque quizás, no sé, me cocinó, pues se ofende, ¿no? Se ok. ofende porque se te estoy cocinando y no me estás agradeciendo. Ujú. Sí, son Sí, El altruistas. control, controladores, entonces. claro, Otra. claro. Entonces te voy de ahí utiliza la manipulación para decirte, bueno, no me estás, como no me estás agradeciendo, tú eres una mala persona, eres una mala Claro, mujer. Y ahí es claro, que no me viene estás este valorando. síndrome, ¿no? De, Dios mío, no soy perfecta para él, tengo que agradarlo. Claro. Así Hay es. algo malo en mí. O sea, el problema soy Exacto. yo, que no estoy agradeciendo y no. Ahora, Tania, ¿qué consigue, ya para ir cerrando, creo, qué consigue una mujer que viene a ti? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque entiendo que es un proceso, obviamente o sea, a cada quien será de una manera diferente. Me encantó el approach que hizo tu amiga de mostrarte con hechos quién era Tania antes y quién es Tania después. Porque a lo mejor tú dices, claro, ¿cómo me estoy sintiendo? Pero si yo tengo esta ambigüedad y estoy tan anestesiada, digamos, por lo que ya yo no sé ni qué siento, o sea, porque estoy dudando, no, que lo que yo siento no es verdad, es lo que él me está diciendo. Entonces, el hecho de que con hechos yo te demuestre y me digas, mira, Tania antes era de esta manera, era alegre, era auténtica, salía, era divertida, segura, no sé qué, tenía éxito, descansaba y ahora mírate cómo estás. Eso, ahí no hay una manera que tú digas, no, eso no es mentira, o sea, te estoy mostrando con hechos lo que tu cambio. Pero ¿cuál es ese camino, ese recorrido con el que tú acompañas a estas víctimas? Porque a la final terminan siendo víctimas de narcisistas, de narcisismo. Entiendo que uno de ellos es como que contacto cero, pero no sé cuáles son los pasos, cómo sería eso Lo que pasa es en que resumen. el contacto cero sí es lo que se recomienda, es lo principal y sí se tiene que hacer, pero deben hacer unos pasos antes del contacto cero, ¿no? Ujú. Porque el contacto cero es, tú entras en lo que se llama el síndrome de abstinencia, que es que te están quitando tu droga y tú necesitas, ¿no? Wow. Entonces, Ujú. antes de tú poder aplicar el contacto cero, es poder primero contactar a tu red de apoyo, o sea, tu Ujú. psicólogo, tu terapeuta, tu coach, ¿quién te va a acompañar en este proceso? Segundo, tienes que crear un plan. O sea, hay que Okay. crear un plan y no puedes dejar cabos sueltos. O sea, no es que tuve un problema con él y me fui, Okay. porque eso es lo que se llama la terapia de choque. Espero que pase algo súper, súper, súper malo para irme. Mm. No, no, ok. Yo tengo que prepararme porque yo lo voy a dejar. Es que empieza esta conciencia de que te estás preparando para dejarlo. O sea, no es Okay. como que lo quiero dejar y no hago nada. No, te estás Ujú. preparando para dejarlo. No puedes Okay. dejar el cabo suelto. Tú tienes que decidir hasta cómo lo vas a dejar. O sea, si es por mensaje de texto, si es que te vas a ir sin decir nada, que es lo que es más recomendable, irte, porque si abres alguna comunicación te van a manipular y te vas a quedar, ¿no? Claro. Y lo otro es poder regular tu sistema nervioso, porque el sistema Mm. nervioso es lo que te mantiene en esta lucha huida, es el estrés constante de esta relación, hay que regularlo para que puedas tomar decisiones conscientes y desde el razonamiento. Okay. Wow. ¿Sí? Así es. Claro. Entonces, no recomiendo empezar a trabajar con heridas de infancia o tus heridas de la niñez. No, ¿Cuántas se puede heridas ser de tu eterno. adolescencia? No, Mm. imagínate. Pero no, lo digo, lo recalco porque es que lo veo mucho en redes sociales y no porque te voy a revictimizar, ¿no? Te voy a revictimizar Okay. y te vas a seguir hundiendo porque es como que soy tan defectuosa que mis papás me hicieron esto, que mis Sí, papás me porque hicieron generas más esto. crisis y entonces no me puedo soltar de este momento Exacto, porque estoy más profunda, pues. exacto. Pero en algún Entonces, momento sí es bueno visitar eso sí, o sí, sea, pero para evitar recaer en esta relación exactamente, o en otra. exactamente. No es para apagar fuego, es para que Okay. no se vuelva a incendiar. ¿No? Okay.
Si ya estás ahí en el fuego, no voy a echarle más leña con heridas de infancia, Claro, ¿no? claro, Así que claro. es importante la preparación, que tú Así tengas, es. que tú cuentes con esa red de apoyo. Hay personas capacitadas para poder ayudarte. Si no tienes una amiga, quizás no te atrevas a decirle a tu mamá porque te va a juzgar o tu círculo te va a juzgar porque pasa mucho, contacta un profesional, un Ujú. profesional que te diga, mira, pues quiero hacer esto, porque hay que prepararse. No es Así algo es, que te dejas al azar, ni al destino, ni un milagro, Dios, sácame, porque son decisiones que tienes que tomar tú. así es. Y Entonces, eso es lo Bueno, que tú Tania, ofreces en tu programa. Eso es lo que así tú es. ofreces en tu exacto. programa de Niña Herida Mujer. Del de Niña Herida Mujer Merecedora, yo trabajo lo que es la parte de recuperación. Ok, Ya salí, ¿cómo me ok, recupero? ok, ¿No? ¿Cómo dejo de repetir? ¿Cómo me reconstruyo? ok. Mm, ¿No? Entonces ok. está la otra que lo trabajo individualmente porque entiendo que es un poco más de tú a tú, que es cuando Ujú. estás dentro de la relación. Ok, ¿No? entonces lo primero es Bueno, venir buenísimo. contigo, hacer la validación, todo ese trabajo individual para que después de manera grupal podamos hacer, después de un tiempo, podamos hacer este tema, esta reconstrucción para evitar caer esa recuperación. Pero en un inicio es contactarte a ti y hacer un trabajo individual en donde tú incluso las ayudas a hacer este plan, a crear este plan de acción Y para las acompaño los salir. 7 días. O sea, no es que me Ok, vas Qué a bello. ver, no es que me vas a ver una vez cada 2 semanas o una vez no. O no, sea, es yo que no te se voy a puede. acompañar y te voy a dar herramientas durante esos 7 días para que puedas regularte, para que Ok. puedas enraizarte, ¿no? Es decir, o sea, yo tengo que hacer esto, ¿no? Porque Mm, tiene que haber un cambio de conciencia. Porque Así si tú a lo mejor, o sea, hay víctimas que saben que están en un mal lugar, pero me quedo aquí, ¿no? Pero si tú Ujú. sabes que estás en un mal lugar y que tienes que irte y no sabes cómo, ya es un poquito, ¿verdad? Ya hay un cambio de conciencia ahí. Y ahí es que Claro, así empiezas a es. tomar acción, porque las que Bu- no, se quedan. Lamentablemente hay Así es. mujeres que por más que sufran, tienden a quedarse. Así ok. es. Bueno, Tania, yo creo que es importantísimo, van a estar tus redes sociales y toda la información para que te contacten en la información de este post, de este episodio. Así que bueno, 1 millón de gracias, me encanta lo que haces, yo creo que es darle visibilidad a algo que mucha gente le cuesta, le es muy duro además aceptarlo, pero bueno, Ujú. de verdad que te lo agradezco infinitamente y creo que es importantísimo que quienes sientan algo de esos checklist, pero respondiendo a la pregunta de cómo me siento y qué siento distinto, es llamar a ese botón de ayuda urgente. Y bueno, para eso van a tener a Tania. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio y nos vemos en otro episodio de Punto de Encuentro. Ajá, Gracias, Tania. gracias. Bueno.